Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en el libro de Zacarías capítulo número 4. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice la Biblia: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y la hermosa presencia de su Espíritu. Padre amado, gracias por estar entre nosotros. Ahora pedimos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan, pero también sobre los hermanos y hermanas presentes en este lugar. Queremos, Padre, pedir su bendición sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que hoy el estudio de su palabra sea una fuente de bendición para todos ellos y ellas. En esta hora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos trabajando con la serie Solo con su Espíritu. Y hoy veremos la segunda parte del tema Dios habla para salvar. Cuando usted estudia la Biblia y encuentra a Dios hablando o comunicando algún mensaje, siempre el mensaje de Dios ha sido redentor, redentivo, rescatador. Dios, a pesar del pecado, quiere que sus hijos regresen a su casa. Dios ha dispuesto lo que sea necesario para rescatar a sus hijos. No importa el costo. En Romanos capítulo 8, versículo 32, decíamos ayer, el apóstol Pablo escribe: El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? No importa lo que nos falte, Dios tiene poder para suplirlo. Si nos dio a Jesús, es capaz de darnos cualquier cosa que necesitemos. Y yo le pregunto, ¿nos dio Dios a Jesús, sí o no? ¿Estaba de acuerdo Jesucristo en darse por nosotros? Sí. De manera que cuando estudiamos la Biblia descubrimos las pruebas o evidencias de que verdaderamente Dios está de nuestro lado. El asunto no es si Dios está de nuestro lado, el asunto es si nosotros estamos de nuestro lado. Lo curioso es que Dios está a nuestro favor, pero muchas veces nosotros no estamos a nuestro favor. ¿Cuál es la razón? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7 que el pecado mora en nosotros. Y en el mismo capítulo 7, final del capítulo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en párrafos anteriores él dice: porque lo bueno que quiero hacer no hago, mas lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces apruebo que el pecado está en mí. Cuando usted vive en la carne, usted está viviendo en favor del pecado. Pero cuando usted decide aprender a vivir en el Espíritu, se coloca del lado de Dios. Por eso, cuando Nicodemo habló con Jesús, Jesús le dice: tiene que nacer de nuevo. El que nace de agua y de Espíritu, entonces entra en el reino de los cielos, pero el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dicotomía? Romanos capítulo 8, versículo 7, el apóstol Pablo dice: porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El hombre por el hombre mismo no puede salvarse. El hombre necesita de un Salvador, y ese Salvador es Dios. Y ese Dios Salvador se hizo hombre, y le llamaron Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Siempre Dios anda buscando a sus hijos. Pregunto,
¿Encontró a Adán y Eva o no los encontró? Los encontró. ¿Los vistió o no los vistió? Génesis capítulo 3, versículo 21 dice que los vistió con pieles de animales. En otras palabras, Dios no falló, no fracasó. Aunque Adán y Eva fallaron, aunque pecaron, Dios no les rechazó. Vino a buscarlos y, como vimos ayer, los encontró. Lo interesante del tema de esta noche es que el pueblo, por su pecado, el pueblo, por su desidia, el pueblo, por su mala experiencia, el pueblo, por separarse de Dios, siempre se metió en problemas. Y Dios siempre estuvo detrás buscando al pueblo para sacarlo del problema. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Me llama la atención el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3 que dice: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. En otras palabras, fallaron, fracasaron, hicieron lo malo, pero yo insisto en seguir buscándolo. ¿Cuánto tiempo le dieron a Noé para predicar por el Espíritu Santo? 120 años. El Espíritu siempre buscando a los hijos de Dios. Y por eso usted está aquí, porque el Espíritu lo trajo. Y por eso usted está mirando el tema donde usted esté, porque el Espíritu lo anda buscando. Dios anda buscando a sus hijos. Cuando Israel fue cautivo o que fue tomado como esclavo en Egipto, hubo un momento donde Dios apareció en escena, y lo vamos a ver en un momento, pero apareció para salvar, apareció para cumplir una misión, apareció para rescatar a su pueblo de la esclavitud del pecado, apareció para rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, apareció para hacer libre a su pueblo. Lo interesante del asunto es que Dios no manda a nadie, Él viene personalmente. ¿Habló con Adán y Eva? Sí, y ahora habla con Moisés. Éxodo capítulo número 3. Veamos este diálogo. El pueblo está cautivo, el pueblo está esclavo en Egipto. Dios llega y habla con Moisés y utiliza algunos verbos que es bueno resaltar. Recuerde que estamos hablando de Dios habla para salvar. Y específicamente estamos viendo el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, y ya llegaremos allí. Capítulo 3, Éxodo. En Éxodo capítulo número 3, Dios se le aparece a Moisés. Moisés está en aquel monte y de repente él ve una zarza que arde y no se quema. Y dice, qué curioso, esta zarza arde y no se quema. Y entonces se acerca. Al acercarse, entonces Dios le habló. Versículo número 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, ¿qué cosa? Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo le pregunto, ¿quién es el que vino a hablar con Moisés? Dios. ¿Quién vino a hablar con Moisés? Dios. Cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios en otros tiempos, de muchas maneras, nos ha hablado a los padres por medio de los profetas. Versículo 2, pero en estos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. En otras palabras, Dios siempre ha hablado. Número 1, habló personalmente. Número 2, a través de los profetas. Y número 3, el colmo de los colmos es que Dios mismo se hizo hombre. El Padre aprobó que el Hijo viniera a la tierra. Así que Cristo se hizo hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice que el Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Vino Jesús o no vino Jesús? ¿Sí o no? Dios no solo ha hablado, no solo envió los profetas, el mismo Dios vino a la tierra. Usted es tan importante para Dios, usted es de tanto valor para Dios, que Dios mismo vino a buscarlo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Vino Jesús o no vino Jesús? Jerusalén, Jerusalén,
que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sí y no quisiste? ¿Vino o no vino? San Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué trágico! Recuerde que esto es un asunto de relación. No se esconda detrás de su religión. Es un asunto de relación. Si es verdad que usted conoce a Jesús, su vida cambiará. Si es verdad que usted se entrega a Jesús, usted será una persona convertida. Si es verdad que tiene un encuentro con Jesús, el Espíritu de Cristo transformará la vida suya. No se esconda detrás de su religión. La mayoría de la gente se esconde detrás de la religión para no hacerse responsable delante de Dios. Esto no es cuestión en conjunto. Nadie se va a salvar por grupo, ni siquiera por familia. La salvación es una experiencia individual. Es tú y Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Por eso el Señor dice, es conmigo la cosa, mi negro. Es conmigo el asunto. No es con un concepto, una doctrina, una teología. No. Es un asunto con Dios. Por eso esta semana vamos a hablar de cómo hace Dios. Vino y habló con Adán y Eva. Ahora viene y habla con Moisés. Y me gustan estos verbos porque Dios está muy pendiente, está muy claro de lo que está pasando. Recuerden que decíamos anoche la voluntad de derecho y la voluntad de hecho. La voluntad de derecho es el ideal de Dios. Dios no quiere que sus hijos sufran. Dios quiere que todo vaya bien. Por eso dice Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿cómo? Bueno en gran manera. ¿Quién lo dañó? Y a pesar que el hombre lo dañó, Jehová no se retiró. Entonces vino y se hizo hombre. No acusen a Dios. La miseria, la tragedia humana vino y la compartió. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Y ahora viene y habla con Moisés y usa unos verbos que son muy específicos. Capítulo 3, Éxodo, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Dice el versículo número 5. Dice el 6. Bueno, el 5 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mi pregunta, ¿está siendo Dios específico, sí o no? ¿Sí o no? ¿A cuál Dios le creemos? A este Dios de la Biblia. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo no soy ningún otro Dios. Yo soy el único Dios. No hay más que yo. Y viene con una misión. Oiga, qué cosa linda. ¿Viene Dios con misión a la tierra? Sí. Una misión redentora, salvadora. Adán y Eva los redimió. Noé los redimió. ¿No salvó Dios a Noé, a su esposa y a sus hijos? ¿Y a la esposa y a sus hijos lo salvó o no lo salvó? Bueno, y los otros que no se quisieron salvar, pues está bien, mi negro, te muere y se acabó el problema. El diluvio vino y los arrasó a todito. Pero los que creyeron se salvaron. ¿Es así o no es así? ¿Eso es justicia? Eso es justicia. La justicia significa que usted recibe lo que usted decide. Hacer justicia, Miqueas 6:8, significa ser lo que queremos que los demás sean. Cristo murió en la cruz, dio su vida por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados, intercede por nosotros. Dios ha hecho todo para que usted se salve. Pero si usted dice, bueno, yo no quiero esa cuestión, a mí no me venga con esa mojiganga, yo no quiero nada de eso. Está bien, mi negro, no te preocupes, te pierde. Se acabó el problema. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Lo quemaron. ¿Qué va a pasar al final de la historia de la humanidad? ¿Usted se quiere quemar? Sí, pues lo quemamos con el demonio en el horno de fuego. Y se acabó. O sea, la salvación es un asunto claro y sencillo, no es complicado. Tanta brega de teología y de cosas en la religión y tal. No. Es sencillo. O conmigo o contra mí. Cristo dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. Marcos 8:38. El que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo le llamó Cristo a esta generación? Adúltera y pecadora. ¿Te da vergüenza ser cristiano? No hay problema, mi negro. Espérate hasta que yo regrese y te voy a arreglar. Y se acabó el problema. O sea, yo no entiendo por qué la gente se complica las cosas.
Dios ha hecho todo, lo ha dado todo, ha resuelto todo para que usted se salve. Eres un pecador, yo morí en tu lugar, pagué el precio de tus pecados. O sea, Dios ha hecho todo. Entonces la gente se complica la cosa. No. Ahora el pueblo está cautivo en Egipto. Dios viene y habla con Moisés. ¿A qué vino Dios? Mire los verbos. Mire los verbos. ¿Por qué esto? Es posible que usted esté siendo esclavo del pecado, o de algún vicio, o de de lo que sea. Es posible que usted esté esclavo en su propio Egipto. Le tengo buenas noticias. Estos verbos que aparecen aquí dicen que Dios sabe lo que está pasando en la vida suya. Si Dios hizo posible que usted escuchara este mensaje, que usted escuchara este sermón, es porque Él está viendo lo que a usted le está pasando, Él oyó lo que le está pasando y Él entiende lo que está pasando con usted. Ahora el punto es si usted le va a creer a Dios para que Él resuelva el problema de su vida. Si usted no le cree, entonces mi negro, el Señor dice, bueno, porque te vaya bonito, pero si tú me crees y me aceptas, entonces Dios entra y se encarga de la situación. Mira lo que dice Dios a Moisés, versículo número 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y el versículo 7. Dijo luego Jehová, ¿qué cosa? Bien, número 1, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. 2, y he oído su clamor a causa de sus exactores. 3, pues he conocido sus angustias. 4, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Yo pregunto, ¿es claro el mensaje de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Ahora Dios no envió un ángel, Dios vino personalmente. Vine a resolver este problema. Ahora, querido, querida, ¿cuál es tu problema? Aquí dice, número 1, dice Dios, he oído, he visto, he conocido y he descendido. ¿Escucha Dios las oraciones de sus hijos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miren, Dios escucha hasta las oraciones de sus enemigos. Y como la gente por naturaleza es chismosa, ¿le parece bien si buscamos quién es el enemigo de Dios? Yo no estoy hablando del diablo. Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿A quién le llama Pablo enemigo? Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Y mire qué mensaje tan hermoso. Y mire qué cosa tan maravillosa. Romanos 5, 10. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Cómo dice el versículo 10? Porque si siendo enemigos, ¿qué dice ahora? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, cuando tú estabas del otro lado, cuando tú no buscabas a Dios, cuando estabas rechazando a Dios, cuando caminabas como te daba la gana, cuando te mantenías lejos de Dios, entonces tú eras reconocido como un enemigo. Ahora, cuando tú eras reconocido como un enemigo, ¿qué hizo Dios? Versículo número 6. Cuando tú eras un impío, cuando tú eras una persona débil, versículo 8. Cuando tú eras una persona pecadora, versículo 10. Cuando era enemigo de Dios, Cristo murió por ti. O sea, Cristo murió por ti, no porque tú eras bueno, ni siquiera porque tú eras de Dios. Cristo murió por ti porque Dios es bueno y Dios te ama a ti. Ese es el punto. Murió por nosotros cuando éramos débiles. En otras palabras, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Murió por nosotros cuando éramos impíos, no nos importaba la salvación. Murió por nosotros cuando éramos pecadores, fallamos y erramos el blanco. Y murió por nosotros aún cuando éramos enemigos del bando contrario. Mi pregunta, ¿es maravilloso eso o no es maravilloso? Ese es Dios. Por eso el problema de la salvación es un asunto religioso, es un asunto personal, un asunto de relación. ¿Con quién te estás relacionando? No es un asunto religioso, querido. ¿Cómo es el Dios que tú crees? Mira la vida que tú vives. No me venga con cuento que tú crees en un Dios puro y santo cuando tú vives de cualquier manera. Déjate de cuento. La manera como uno vive es el estilo de vida que dice cómo es el Dios que adoramos.
¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Oiga, no me venga con el cuento de que alabado sea Jehová y después la semana va haciendo toda la porquería que te da la gana. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué relajo es ese? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Verdad que estamos claros? Ay, cuando el Señor venga, prepárate. Oiga, podemos leer un versículo peligroso. A ver, ¿lo podemos leer o no lo podemos leer? Sí. Algunos dicen, Señor, que venga pronto, que venga pronto. Salmo capítulo 7, versículo 12. Me encanta este versículo. Perdonen, yo soy caribeño, tengo la sangre muy caliente. Y a mí me gusta la cosa que son o son o son. Salmo 7, versículo 12, ¿cómo dice? Me encanta este versículo. ¿Podemos leerlo? No le va a gustar este versículo, es peligroso. ¿Qué dice el versículo 12? Si no se arrepiente, él afilará su espada. ¿Para qué afila la espada? Cortarte la cabeza. Se acabó el problema. Te arrepientes, te salva. No te arrepientes, no te preocupes, que la tuya viene. Mi pregunta, ¿eso es justo o no es justo? ¿Es justo o no es justo? ¿Qué le ha costado a Dios la salvación nuestra? Le costó todo. Le costó todo. ¿Qué nos pide Dios para salvarnos? Que le demos todo. Y la pregunta mía, ¿y qué es todo lo que nosotros tenemos? Una vida débil, una vida impía, una vida pecadora y una vida de un enemigo. ¿Vale eso algo? No vale nada. Cosa linda, mamá. Un trueque, doy nada y me lo dan todo. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Sí. Esa es la salvación. Tú das nada y Dios te lo da todo. Me da risa cuando oigo a algunos cristianos orando. Señor, ayúdame a hacer tal cosa. ¿Quién ha dicho que te van a ayudar? Mira cómo se quedan calladitos. Eso me gusta. Es el chisme de la gente, le encanta esa cuestión. Casi todo el mundo dice, Señor, ayúdame, ayúdame. Un momento. ¿Dice o no dice Cristo, sin mí nada podéis hacer? Entonces, ¿cómo que te haga la mitad que tú vas a hacer la otra mitad? Número 1. Así que entonces Dios no hace la mitad, Dios lo hace todo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién es que lo hace? Dios. Entonces no le diga, ayúdame, dígale, Señor, haga en mi vida su voluntad. Usted quiere ser una persona inteligente, Señor, deme sabiduría de lo alto. Usted quiere hacer un buen trabajo, Señor, haga en mí un buen trabajo. La gloria es de Dios y quien lo hace es Dios. ¿Estaban esclavos los egipcios, los israelitas en Egipto, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién era el único que lo podía salvar? Dios. ¿Cuántos ejércitos mandó para salvarlo? Bueno, espérese, vamos a aclarar eso. Espérense un momentito porque esto me va a hacer reír. Espérense, a ver si me aguanta un poco. Le hago una pregunta. ¿Saben lo que es una broma? ¿Saben lo que es una broma? ¿Seguro que saben lo que es una broma? Oiga, a mí me gustan las bromas de Dios. ¿Qué puede hacer un anciano de 80 años con un palo en la mano? Dígame, ¿qué puede hacer? ¿Están entendiendo? ¿Qué puede hacer? Bueno, si el anciano va solo, no puede hacer nada. Pero ¿y si lo manda Jehová? Cosa linda, mamacita linda. Oiga, perdón, este es un chisme religioso, un chisme cristiano. Moisés estaba escribiendo el Salmo 90. Él escribió el Salmo 90. Y me fascina que Moisés, el ancianito, ya estaba acabado. Tenía 80 años. ¿O no? 40 en Egipto y 40 en el desierto, 80 años. Y escribe el pobre Moisés y dice, Señor, la vida de los hombres son 70 años y en lo más robusto 80. Pero sus días están llenos de sinsabores y en el versículo 12 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigan al corazón sabiduría. En otra palabra, ya yo estoy listo. Tiene 80. Así que lo que le quedan, ¿qué cosas son? Días. Eso en la cuenta de Moisés. Pero, ¿y en la cuenta de Dios? ¿Cuánto le quedaban? En la cuenta de Dios le quedaban 40 años. Murió a los 120 años. Yo no sé cómo anda la cuenta suya, pero yo sí sé cuál es la cuenta que Dios quiere con usted. Dios quiere darle vida, salvación y la eternidad. Entonces el problema no es qué usted está pensando de usted. El asunto es saber qué está pensando Dios de usted. ¿Se entiende o no se entiende? Y con los 80 años se le aparece Jehová. Un tipo que ya está acabado. Y me gusta cuando le dice, Moisés, yo he visto
he oído y conozco lo que está pasando con mi pueblo en Egipto, y he descendido para liberarlo. Camina, vamos. Y Moisés dice, pero venga acá, ¿qué pasa aquí? ¿Y cómo que camina, vamos? Yo apenas puedo caminar. Qué cosa linda, mamá. ¿Podía Moisés hacer alguna cosa? A ver, ¿podía o no podía? No podía hacer nada, ese tipo estaba acabado. ¿Quién agarra el ejército más poderoso de esos tiempos, el ejército egipcio? Moisés con un palo dice, aquí vine a liberarlo. ¿Qué relajo es este? ¿Pero vino en el nombre de quién? ¿Quién lo mandó? Lo que la gente no sabe. Oiga, ¿se acuerdan de Eliseo y de su siervo Giesi? Cuando vinieron los ejércitos de que para acabar con Eliseo, que el lugarteniente, el asistente se asustó. Le dijo, ay mi señor, llegaron los del ejército. Y dice, mi negro, estate tranquilo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró para que Dios le abriera los ojos al siervo. ¿Y qué fue lo que vio? Carro de fuego. Y, compadre, ¿son poderosos los ángeles o no son poderosos? ¿Son poderosos o no son poderosos? Cuando tenga tiempo, lea su Biblia en el libro de Isaías capítulo 38 y notará cómo un solo ángel mató 185,000 soldados asirios. Uno solo. Así que cuando Moisés bajó para Egipto, no se crea que iba con un palo en la mano. Todo el ejército de Jehová venía ahí detrás, acompañando a ese anciano. Y ahí del que toque el anciano. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Creyó Moisés en Dios? Sí. ¿Le creyó a Dios? Sí. ¿Hizo lo que Dios le pidió? Sí. Y entonces el cielo se derramó. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Habló Dios? Habló para salvar. Vino Moisés abajo. Dice la Biblia, estamos tratando de resumir esta cuestión porque el tiempo se va muy a prisa. Dice la Biblia que Moisés le creyó. Y entonces Moisés, después de discutir un poco, saben que, no, pero que mira, que ya se me olvidó el idioma y que hace mucho que no practico el idioma. Mira muchacho, tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. No, pero que no tengo la fluidez de la palabra. Mira, ahí tengo a Aarón. Yo hablo contigo, tú le dices a Aarón y Aarón que hable. Aarón se sabe el idioma y lo habla fluidamente. No, pero lo que pasa es que, mira, tranquilo, ¿tú vas a ir o no vas a ir? Pero Señor, lo que pasa es que, ok. Mira, vamos a hacer una cosa. Tira el palo ese al suelo. Lo tiró, se hizo una serpiente. Y Moisés sale corriendo de la serpiente. Y Dios le dice, agárrala por la cola. Jamás se le ocurre agarrar una serpiente por la cola. ¿Qué es lo que hace daño de la serpiente? La cabeza. ¿Creyó el anciano en la palabra de Jehová? La agarró por la cola y se hizo otra vez una vara. Ahora pon tu mano en tu costado. La entró y cuando la sacó estaba ¿cómo? Leprosa. ¿Qué le dijo Dios? Vuelve y entra esa mano en tu costado. Y él la entró otra vez. Cuando la sacó estaba ¿cómo? Otra vez restaurada. Y Dios dijo, si no te cree a la primera prueba, te creerán a la postrera. Escuche, por favor, escuche. Hay un principio de interpretación, un principio hermenéutico sencillo cuando habla Dios. Cuando habla Dios, ore para que el Espíritu le guíe. Porque cuando Dios habla, hay que entender qué es lo que Dios dice, qué es lo que quiere decir y cómo enseñar lo que quiere decir. ¿Cuál fue la última prueba que Dios le puso a los egipcios y dejaron salir al pueblo de Israel? La muerte de los primogénitos. ¿Sí o no? La última prueba, ¿lo dejó salir o no lo dejó salir? ¿Y no fue eso lo que dijo Jehová? A ver, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál fue la primera prueba que Dios puso? Cuando Moisés llegó, tiró la vara y se hizo una serpiente. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y la serpiente de Moisés se comió a la serpiente de los otros hechiceros. Primera prueba. Pero la última prueba fue la muerte de los primogénitos. Mi pregunta, ¿debían llegar tan lejos los egipcios? No, pero Dios hizo cada prueba, cada milagro, cada maravilla, para que el pueblo de Israel entendiera que todo lo que creían los egipcios eran puros ídolos y que Dios está por encima de todos los ídolos. ¿Se entiende o no se entiende? Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida. ¿Cuál es tu ídolo? Hay personas que tienen como ídolo su trabajo, su dinero. Oiga, ¿puedo decir algo que no le guste?
Ah, ¿lo digo o no lo digo? ¿Seguro? Su belleza. Mi madre, hay gente que son enfermas con la belleza. No quieren envejecer. Se hacen tantas cuestiones, se cortan aquí, se cortan allá, se alan aquí, se alan allá. Algunos no pueden ni dormir. Porque cortaron tanto que ya los ojos no cierran. Esto hay que decirlo con un poco de gracia. Porque, queridos, el mundo que estamos viviendo se está complicando. Algunas personas se cortan aquí la 9ª costilla para que la cintura ajuste. Y qué tragedia. ¿Es verdad o no es verdad? Algunas personas se someten a situaciones tan delicadas que terminan con cáncer en la médula ósea. Y luego tienen que someterse a un tratamiento para trabajar con células madre, para restaurarle todo su ADN. ¿Usted sabe qué tragedia es esa? Sencillamente porque no quieren ser gorditas. Una historia triste, estamos hablando de ídolos. Una historia triste, una niña de 15 años. Todo esto que le estoy diciendo es de la vida real. 15 añitos, una bebé bellísima. La mamá llegó a mi oficina, me dijo: pastor, vine a hablar con usted porque estoy destrozada y no sé ni qué pensar, ni qué decir, ni qué hacer, y tengo una amargura de vida que yo no sé ni no quiero ni vivir. Esta señora que llegó se ve una señora con un feeling de una persona muy preparada, muy capacitada, muy rica, y se ve una persona de cierta... Ustedes saben que la gente se le nota por encima. Dicen que el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Y esta señora se veía. Y entonces saca una foto que tiene y me la pone en el escritorio y me dice: ¿qué le parece a esta muchacha? Y yo miro a la muchacha, una muchacha lindísima, y le digo: señora, es un hombre casado. Y ella se sonrió. Yo no sé de quién me va a hablar, yo no sé lo que está pasando aquí. Y ella se ríe, en medio de su dolor se ríe por la ocurrencia de este bendito pastor. Y me dice: no, pastor, ¿no le parece que es una niña hermosa? Digo: sí, cuando mi hijo crezca, ojalá se encuentre una así, porque ahora está muy chiquito. Yo no sé de qué esta mujer vino a hablar, pero yo vivo feliz. El gozo del Señor, mi fortaleza, no dice la Biblia. Y ella se vuelve y se ríe y me dice: no, pero ¿verdad que es una niña hermosa? Claro que es hermosa. Y empieza la historia. Mi hija me dijo: mami, cuando yo cumpla 15 años, lo único que yo quiero es que tú me prometas una cosa. Sí, mi hija, ¿cómo no? Que me lleve a tal lugar para que me quiten la verruguita que tengo en la espalda. Porque por esa verruguita yo no me pongo traje de baño, ni voy a la playa. Cosa linda, mamacita linda, una cosita de 15 años. Así que a los 15 años ya quería, su único regalo que quería era ¿qué cosa? Que la llevaran para quitar, ¿sabes qué es una verruga? Yo creo que estamos entendiendo aquí, ¿no? Que le operaran y que quitaran esa verruga. Oiga, hay un sistema tan sencillo de quitar verruga que con hidrógeno. Eso es así. Pero bueno, esta gente no lo sabían, y donde fueron, tal vez lo sabían, pero eran unos tigres y querían el dinero. Y oiga, que abusadores, le pusieron anestesia general. Así que llevaron la bebé, y la niña feliz porque le van a quitar su verruga y va a poder ir a la playa y lucir todos los encantos que tiene. Encantos. Lo que produjo fue un desencanto. Oiga lo que pasó. Le pusieron la anestesia, jamás volvió. Me cuenta la mamá llorando que la niña solamente lloraba. Y ahí se quedó. Y me dice la mamá: por una verruga. Digo: una verruga no. Dice: ¿cómo que no? Digo: no, por una verruga no. No le voy a decir lo que le dije a la señora, así que no esperen que no lo voy a decir. Pero si usted hubiera sido el papá de esa muchacha, ¿qué hace usted con esa muchacha? ¿La somete a una cirugía mayor, digo, por una verruga? Gente riquísima. Compadre, asesórese primero. Vaya donde un dermatólogo y pregúntele: esta muchacha quiere quitarse esta verruguita, ¿cómo se le quita? Y si usted no consigue un dermatólogo, vaya donde una de esa gente de la iglesia, esas mujeres hermanas viejas, que se la saben todas. Cogen vinagre y con vinagre le quitan esa mojiganga. Perder una vida por un disparate, por no buscar orientación. ¿Es así o no es así?
¿Es así o no es así? Hubiera tomado vinagre y toma una esponjita y se la pone ahí toda la noche y le pone una curita y a las 2 o 3 semanas, ¡pum!, se va la mojiganga. Perder una vida por esa bobería. Así somos los seres humanos. Lo perdemos todo por nada, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y Moisés fue, y Dios acabó con todo el mundo, pero en el capítulo 6 están las frases y la promesa de Dios con la que quiero ir preparando el aterrizaje. Éxodo capítulo número 6. Estas frases me encantan, y recuerde que todas las palabras de la Biblia, todas sus promesas son para nosotros. Capítulo número 6, versículo 1. Me encanta cómo Dios, después que Moisés baja, habla con Faraón. Faraón se incomoda y le dice: esta gente lo que están es de vago. Ahora no le den paja y pónganle más trabajo. Y tienen que producir la misma cantidad de ladrillo que tenían que producir. Y el pueblo empieza a protestar y empiezan a gritar y le dicen a Moisés: tú lo que viniste fue a fastidiarnos más la vida. ¿Qué te pasa a ti, Moisés? Y Moisés, asustado, ahí le habla a Jehová. Y cuando le dice a Jehová, al Señor se le calentaron las orejas. Oye, qué cosa linda. Me gusta este versículo de la Biblia. 6.1. Dice el versículo 1. Jehová respondió a Moisés. ¿Qué dijo? Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Ay, mamacita linda. Cuando yo era chiquito y mamá decía, tú verás, yo empezaba a temblar. Porque era que venía lo que venía. Así que ahora viene Moisés: mira, Jehová, que este tipo, ahora verás. Ahora verás. Mire, tenga cuidado cuando Jehová dice, ahora verás. ¿Ama a Dios a sus hijos? ¿Los ama o no los ama? Y el que se los toca es como si tocara la niña de su ojo. Mi pregunta, ¿es usted un hijo de Dios? Asegúrese. Asegúrese. Esta semana tiene que dejar eso bien claro. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo le protestaré: apartados de mí, no os conozco. Asegúrese que usted es un hijo de Dios, porque puede tener serios problemas. Capítulo 6, versículo número 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy ¿quién? Jehová. En otras palabras, tú estás hablando conmigo. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y entonces, versículo número 6, por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Y aquí vienen las frases que llenan de gozo mi corazón. Mire, querido, querida, escuche esto. Asegúrese que usted es de Dios. Asegúrese de eso. Asegúrese que su familia es de Dios. Y usted puede dormir tranquilo, porque no hay nadie más poderoso que Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Mire qué cosa linda viene ahora. Versículo 6. Y esto me gustaría que usted lo escribiera, lo rayara todas las veces que usted pueda. Dice Dios: y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Número 1, ¿lo sacó o no lo sacó? ¿Sí o no? Y os libraré de su servidumbre. ¿Los libertó o no los libertó? Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Abrió el mar rojo o no abrió el mar rojo? ¿Lo acabó a todos o no los acabó? ¿Sí o no? Y dice Dios: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Mi pregunta, ¿lo trajo al monte Sinaí o no lo trajo al monte Sinaí? ¿Sí o no? ¿Le habló a Moisés o no le habló a Moisés? Le dijo: mira, Moisés, dile al pueblo que se preparen, que en 3 días voy a bajar para hablar con el pueblo. ¿Le habló al pueblo o no le habló al pueblo? Le habló y el pueblo se metió en miedo. ¿Con quién? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Dios. Lea su Biblia. Y dice ahora el Señor, versículo número 7, dice:
que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pregunto, ¿los metió en Canaán o no los metió en Canaán? A pesar de que el mismo pueblo se hizo apóstata. ¿Ustedes no quieren entrar? No, que son unos gigantes, que son muy grandes. ¿Seguro que no quieren entrar? No, que esa gente son más grandes que nosotros, que sí, que sí, que. ¿Y cuál es el problema de ustedes? No, vamos a pelear a Moisés, vamos a arreglar esto y nos volvemos para Egipto. ¿Ustedes se quieren volver para Egipto? Sí, pues se lo va a llevar el diablo todito. Se van a morir en el desierto todos. ¿Murieron o no murieron? ¿Murieron o no murieron? ¿Sí o no? Se van 40 años al desierto hasta que se mueran todos. No juegue con Dios. No juegue con Dios. No, ahora sí entramos. No entren. Sí, ahora entramos. Moisés, ahí vamos. No se metan, Jehová ya no está con ustedes. ¿Fueron o no fueron? Fueron y los arreglaron. Al desierto, compadre, ¿a qué? A morirse. No relaje con Dios. No juegue con Dios. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Usted no se está saliendo con la suya. El problema es que Dios es paciente y misericordioso. Pero cuando el relajo se acabó, se acabó. No jueguen con Dios. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Terrible cosa. No provoque a Dios. Mire, compadre, tenga cuidado. Me gusta, dice Dios, versículo 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿Y quién firmó? Yo, Jehová. Una pregunta para usted. ¿Cumplió Dios todas estas promesas, sí o no? Sí. Y le pregunto a usted, ¿es Dios capaz de cumplir sus promesas, sí o no? Sí. ¿Le gustaría a usted recibir las promesas de Dios en su vida y su familia? Sí, ¿sí o no? Sí. ¿Le gustaría ser usted del pueblo de Jehová? ¿Le gustaría que su familia, usted, su esposa, sus hijos, sean una familia que pertenezcan a la familia de Jehová? Entonces póngase en pie conmigo. Dios defiende a los que son suyos. Dios pelea por los que le pertenecen. Y Dios siempre, siempre, siempre dará la cara y dará lo que sea necesario para salvar y rescatar a sus hijos. Me gusta en el capítulo 19 que Dios le dice a los israelitas cómo debe ser su estilo de vida. Mire qué cosa linda. Capítulo 19, ya están en el monte Sinaí y Dios le dice, Dios es tan tierno. Dice el versículo número 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, oigan las palabras lindas de Dios. Escuche por favor lo que voy a leer ahora. Y escúcheme por favor. Querido, querida, si usted tiene un problema que solo Dios puede resolver y se atreve a decirle sí a Dios y a creerle a Dios, entonces, y a confiar en lo que Dios puede hacer, y usted quiere aceptar que Dios le resuelve el problema. Pero mire, si su problema es una cosa sencilla, quédese por allá. Si usted tiene un problema que solo Dios puede resolver, que nadie puede resolver, entonces le invito a salirse del grupo y venir aquí conmigo mientras yo leo este versículo. Si usted tiene un problema de enfermedad, si usted tiene un problema que nada ni nadie puede resolver, entonces sálgase de ahí y pase para acá. ¿Ustedes creen que los israelitas podían liberarse solo de la esclavitud egipcia? No. Así que Dios fue y los libertó. Si usted tiene un problema, el problema que sea, y usted quiere creerle a Dios este día y aceptar las promesas de Dios, sálgase del grupo y pase aquí al frente conmigo y escuche lo que Dios dijo al pueblo de Israel y se lo va a decir a usted también. Súbase aquí sin ningún temor. Háganlo despacio. Mientras más despacio lo hacen mejor, porque así puedo leer tranquilito. Dice este versículo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quién es el dueño de este negocio? Dios. Y Dios dice: y vosotros
me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mi pregunta, ¿quién es el que está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Moisés. ¿De quién le está hablando? Del pueblo. Cuando Cristo viene a la tierra y muere en nuestro lugar y paga el precio de nuestros pecados, entonces ganó para nosotros un lugar en la familia de Dios, un lugar en la casa de Dios. Por eso, después que la redención se logró, ahora nosotros tenemos el derecho de, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi pregunta, ¿quiere usted que el Espíritu le transforme para que usted refleje las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas del carácter de Dios? Si su respuesta es sí, levante la mano conmigo. Cuando usted decide colocarse del lado de Dios, Él es el dueño de todo y Él es el creador de todo. Y para Él nada es imposible. Amén. Querido Padre Celestial, nos colocamos del lado suyo. Y cada una de estas personas que han pasado al frente lo ha hecho también. Padre eterno, cuando uno se coloca del lado suyo, todos los problemas y las dificultades ahora pertenecen a usted. Queremos por su Espíritu ser adoptado en su familia. Toda enfermedad, Señor, toda dolencia, toda esclavitud, todo pecado, toda maldad, toda tragedia, no importa lo que sea, Señor, venimos ante usted con todos nuestros pesares, nuestras cuitas y problemas. Venimos delante de usted como aquel leproso, Señor, que gritó, si quieres, puedes limpiarme. Señor, sabemos que usted quiere. Lo muestra Cristo clavado en la cruz. Hoy, Padre, anunciamos que le aceptamos como nuestro Dios, como nuestro Señor y nuestro dueño. Y venimos ante usted reconociendo que no podemos por nosotros mismos resolver nuestros problemas, pero usted es el Dios Todopoderoso. Padre querido, el Señor Jesús dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, queremos que Cristo nos libre de esta tragedia, de este pesar, de este problema. ¿Cómo lo hará? No sabemos. ¿Cuándo lo hará? Tampoco sabemos. Pero Dios, queremos que lo haga. Y que nos prepare, Señor, para que después de hacerlo, no seamos ingratos como otros, que buscan su presencia, su bendición, su ayuda y su apoyo, hasta que usted hace el milagro y después se olvidan de usted. Denos, oh Dios, un corazón agradecido. Denos el corazón de Cristo. Como aquel samaritano leproso que fue sanado, Señor, traigan otra vez a los pies de Jesús para dar las gracias. Que seamos agradecidos cuando usted obre el milagro. Y más que nada, Padre, y más que todo, le rogamos que nos dé la salvación en Cristo Jesús. Amén. Padre querido, gracias. Gracias por la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias por las evidencias bíblicas que dicen y demuestran que usted está de nuestra parte. Amén. Ahora, Dios, colóquenos de su parte y haga en nosotros su voluntad desde ahora y para siempre. Que nadie ni nada nos separe de usted. Amén. Dios eterno, Padre amado, se lo pedimos. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.